Muy buenas tardes, somos el equipo número 4 y les hablaremos de actividad número 4, costos logísticos de producción. 2.3 Control y registro de los costos logísticos de producción. Caso práctico. Molinos Maseca S.A.D.C.B. es una empresa dedicada a la compra de maíz en grano y a la venta de harina de maíz para la producción de tortilla. Los datos en su proceso productivo son los siguientes. Produce sacos de harina de maíz que venden en el mercado en 198 pesos netos de 20 kilogramos por saco. Para producir un saco de harina de maíz requiere 14 kilogramos de maíz puro con un costo externo de 6 pesos con 20 centavos puesto en fábrica. La diferencia entre 6.13 y 6.20 en el transporte externo. Adicionalmente al maíz se le agregan algunos componentes químicos y un empaque primario para su transportación, que en su conjunto representan 15% más. Todo esto considerado como un materia prima directa. Al día de la planta procesa alrededor de 1000 sacos de harina de maíz y para ello se requiere la participación de 8 operadores, los cuales tienen un salario asignado de 500 pesos diarios. Incluidas prestaciones, estos sueldos causan un 25% más de impuestos. Adicionalmente se desembolsa en un promedio mensual los siguientes conceptos: 30 días, sueldos de gerentes y supervisores de producción, que incluye prestaciones e impuestos de 45,000 pesos. Área de producción, 2500 metros cuadrados. Área total de la planta, 3100 metros cuadrados. Diferencia 50% de administración, 50 ventas. Consumo de energía eléctrica 90, producción 5, venta 5, administración 5. Consumo de agua 95%, plantas 3%, ventas 2% y administración igual 2. Consumo de teléfono 40, producción 50 y ventas junto con administración 10. Consumo de energía eléctrica 35,000, consumo de agua mensual 24, consumo de teléfono mensual 10,000, mantenimiento en plantas 60,000 mensuales, mantenimiento en edificios 20,000 mensuales. El maíz se paga al contado al momento de la compra. La harina se vende de contado al consumidor. Con estos datos pasamos a la siguiente hoja y vemos las depreciaciones y amortizaciones. Vemos los diferentes conceptos y con sus cantidades respectivamente. Vemos por ejemplo edificios 5% anual. Prima de seguros 2,000 pesos mensuales. 60 de producción, 30 ventas, 10 de administración, etc. Sueldos mensuales de gerente de supervisión son de 60,000. Incluye prestaciones e impuestos. Costos de empaque secundario 5 pesos cada uno. Impuestos sobre ventas 10%. Margen de ganancia 60% sobre costo de producción. Abonando 400,000 pesos a la deuda que tenemos. Pasamos a la parte de abajo, vemos la estructura financiera inicial. Vemos los activos circulantes fijos y diferidos. Los pasivos circulantes y fijos, capital social y contable. Vemos en la suma de los activos de 2.100.000 pesos, en la suma del pasivo de 300,000 pesos, y la suma del capital contable son de 2.100.000 pesos. En la siguiente hoja vemos la hoja de costos unitarios, la tabla de prestaciones y amortizaciones. Vemos las diferentes cantidades con sus respectivos modelos: 5% en edificios y 40,000 pesos. 20% en equipo de transporte y 90,000 pesos. La prima de seguro de 2,000. Depreciación y amortizaciones mensuales 20,000 pesos con 333 centavos. Importes diarios 667 pesos con 78 centavos. Prorrateo primario de gastos. Vemos los conceptos, los tipos, la base mensual, los gastos indirectos de fabricación en por ciento sin importes, gastos de venta en por ciento de importe, gastos de administración en por ciento de importe y el total. Vemos los conceptos y sus diferentes cantidades respectivamente. El total mensual en la base es de 679,333 pesos con 33 centavos. Los gastos indirectos de fabricación, su costo total es de 363,000 pesos con 67 centavos. El importe en gastos de venta es de 210,453 pesos con 34 centavos. Gastos de administración 105,813 pesos con 32 centavos y el total es de 679,333 pesos con 33 centavos. Vemos los gastos desembolsables y no desembolsables, respectivamente sus totales, los costos fijos, variables y variables unitarios y sus respectivas cantidades. En la siguiente página vemos la hoja de los costos de producción. La materia prima, los 14 kilos de maíz a 6 pesos con 20 centavos, que en total nos dan 86 pesos con 80 centavos. El 15% extra, que es un total de 13 pesos con 2 centavos. En total sumamos estas dos cantidades y la materia prima por saco nos da a 99 pesos con 82 centavos. La mano de obra directa
De los 8 trabajadores que se les pagan 500 pesos, en total da 4.000, con 25% de impuestos a 1.000 pesos. Mano de obra directa diaria 5.000, producción diaria de 1.000 sacos y el modelo por saco de 5 pesos. Gastos indirectos de fabricación. Vemos las diferentes cantidades con sus respectivos gastos, como por ejemplo 81% en depreciación de edificios con 3.333 pesos con 33 centavos y por un lado 2.700 pesos. Sumando todos estos gastos indirectos de fabricación por mes, da un total de 213.666.000 pesos con 67 centavos. Gastos indirectos de fabricación diarios de 7.102 pesos con 22 centavos. La producción diaria es de 1.000 sacos. Los gastos indirectos por saco de gasto 7.000 pesos con 7.102 pesos. El empaque secundario es de 5 pesos y el gasto total indirecto de fabricaciones totales por sacos de 12.102 pesos. Los costos unitarios por saco de harinas de materia prima 99 pesos con 82 centavos, la mano de obra 5 pesos y los gastos indirectos de fabricación de 12 pesos. Esas cantidades se suman y dan un total en el costo unitario de 116 pesos con 92 centavos. En la siguiente hoja vemos la determinación de los precios de venta, margen de contribución y precio de venta. Gastos de venta, vemos sus cantidades con sus respectivos gastos. Vemos otra vez los otros gastos, que es 200.000 pesos respectivamente. Los gastos de venta mensuales 210.453 pesos con 34 centavos y el importe diario es de 7.015 pesos con 11 centavos. Los gastos de administración, vemos el importe diario que es de 3.511 pesos con 11 centavos. En la siguiente hoja vemos el análisis de las cuentas contables. Vemos análisis de las cuentas, incremento, disminución y saldos. Un ejemplo que podemos tomar es el mano de obra directa de su disminución de 150.000 pesos y el saldo es de 2.597.000 pesos con 60 centavos. En el almacén tenemos 50.000 pesos, terrenos y edificios 800.000, depreciación acumulada de edificios 100.000, maquinaria y equipo 800.000, depreciación acumulada de maquinaria y equipo 100.000, mobiliario 100.000, la depreciación del mobiliario 20.000, el equipo de transporte 450.000 y el de la depreciación del transporte 40.000. La prima de seguros 40.000, la de amortización acumulada de la prima 20.000, documentos por pagar 700.000 y el capital social es de 1.400.000 pesos. Vemos en la siguiente hoja los estados financieros finales. Vemos la materia prima consumida de 2.994.600 pesos. Mano de obra directa 150.000 pesos. Gastos indirectos de fabricación 363.666 pesos con 67 centavos. Los costos totales de producción de 3.507 pesos con 67 centavos. En la parte de abajo de esta tabla vemos los estados de costo de pérdidas y ganancias. En las ventas vemos la ganancia de 5.612.265 pesos con 60 centavos. Costo de venta de producción 3.507.166 pesos con 67 centavos. La utilidad bruta 2.104.598 pesos con 93 centavos. Gastos operativos de 316.266 pesos con 66 centavos. La utilidad de operaciones de 1.778 pesos con 27 centavos. La utilidad neta antes de los impuestos de 1.788.000 pesos con 27 centavos. La utilidad neta de impuestos es de 1.227.000 con 71 centavos. En la siguiente página podemos ver el primer balance general comparativo del 1 al 31 de enero de 2015, donde vemos otra vez los activos circulantes fijos y diferidos, donde se nos dan las cantidades ya vistas anteriormente en las páginas anteriores, todas. La suma de sus tres activos respectivamente es de 2.100.000 pesos, 2.827.105 pesos con 71 centavos y de 727.105 pesos con 71 centavos. En el pasivo vemos las sumas del pasivo de 700.000, 200.000 y 500.000 respectivamente. En el capital contable y social vemos que es de 1.400.000
2.627.105 pesos con 71 centavos y 1.227.000 pesos con 105 pesos con 71 centavos. Pasando a la siguiente hoja, vemos los estados de flujos, donde vemos los saldos iniciales de 140.000 pesos, las entradas de 5.612.000 pesos con 60 centavos, las salidas de 4.864.000 pesos con 50 centavos, el saldo final de 887.000 pesos 339 pesos con 4 centavos. Vemos los orígenes de la suma de los orígenes es de 1.247.439 pesos con 4 centavos. Las aplicaciones, el total de las aplicaciones de 1.247.439 pesos con 4 centavos. Y como última hoja vemos las determinaciones del punto de equilibrio, donde vemos respectivamente los volúmenes, costos fijos de producción y totales e ingresos respectivamente. Los volúmenes van aumentando 1.000 diariamente, los costos fijos se quedan así igualmente, los costos de producción van aumentando respectivamente, los costos totales igual y los ingresos obviamente igual. Por final de volumen de 15.000, los costos fijos de 738.333 pesos con 36 centavos, los de producción de 1.753.000 con 873 pesos, costos totales 2.092.116 pesos con 33 centavos, los ingresos de 2.806.132 pesos con 80 centavos. Y por último vemos el punto de equilibrio de la Molino Maseca, donde vemos las cantidades de 1 millón a 6 millones y del 1 al 30 de enero de 2015, donde vemos los volúmenes, costos fijos de producción, totales e ingresos, donde vemos respectivamente todos van a la alza. Bueno, este es todo por hoy, muchas gracias por su atención.